Estamos en el día 23 de la serie Camino Limpio, parte 2. Hoy partiré desde Villar de los Mazarifes a Astorga. Hoy la etapa será de 31 kilómetros, más bien 31.4. Todo plano, pero será una etapa larga. Seguiré atravesando campos de cultivo y pueblitos. En Hospital de Órbigo el paisaje se hace un poco más montañoso, hasta llegar a Astúrica Augusta. Así llamaban los romanos a esta bella villa episcopal, en la que confluye la ruta de la Plata y el camino francés. Seguiré recogiendo basura en esta larga etapa. Acompáñame. Hoy voy a hablar del greenwashing o blanqueo ecológico. Esto es seducir al público con mentiras al respecto de las energías verdes, que a la hora de la verdad no son verdes. Productos que son reciclables cuando no lo son. Publicidad que sugiere que el producto no contamina o es ecológico, cuando en realidad sigue siendo el mismo producto que ensucia nuestra atmósfera y nuestro medio ambiente, pero con un brochazo de pintura verde. Estas prácticas están en todos los niveles, desde una botella de agua de plástico que dice en su etiqueta que el 20% del plástico es vegetal, o sea, un producto que se va a disolver en un año en vez de 400 años. Hasta mega compañías que fabrican vehículos o incluso sustraen minerales de los países en desarrollo y que contaminan sus campos, sus ríos y todas las infraestructuras de la región donde estas compañías operan. Blanqueo ecológico o greenwashing está de moda, y es así como estas compañías millonarias están operando. Con engaños y mentiras hacen que se compren sus productos y nosotros falsamente los reciclamos o simplemente pensamos que ya no contaminan. Tenemos que sospechar de toda esta publicidad, donde nos dicen que un producto es ecológico, porque puede estar disfrazado. Y así con estas mentiras nos siguen sugiriendo que compremos productos igual de contaminantes. Y la prueba está en que el uso del plástico sigue en auge en todo el mundo. En 2010, se produjo 270 millones de toneladas de plástico y en 2020 367 millones de toneladas. O sea, en 10 años la producción de plástico mundial aumentó 100 millones de toneladas. Estas cifras me dan la respuesta. No se está reciclando el plástico y no hay plástico ecológico. Por otro lado, se sigue usando el plástico de un solo uso gracias a las mentiras del greenwashing. Incluso sabiendo que el peligro más inminente es que la gran mayoría del plástico que se tira
va a acabar en el mar. No se tira al mar, pero acaba encontrando el camino al mar a través de diferentes vías, como ríos, riachuelos, tuberías y también el viento. Hay una gran cantidad de plástico proveniente de los barcos pesqueros que pierden o abandonan sus aparejos de pesca en el mar. Hay muchos estudios sobre este tema y está confirmado que el plástico, después de degradarse en nano o microplástico, acaba siendo parte de la alimentación de los peces que luego nosotros consumimos. O sea que el plástico que tiramos, bien sea abandonándolo en cualquier sitio o tirándolo en los contenedores de reciclado, acaba en nuestros platos. Y esto es debido a que, al ser plástico tan pequeño, el microplástico acaba yendo del estómago de los peces a la carne del pescado. En los mariscos es mucho peor, ya que en muchos casos el estómago también se come, por ejemplo los mejillones o las ostras. Cuando comencé con este proyecto, yo no sabía todas estas cosas. Y estoy seguro que ahora, después de investigar tanto sobre este tema, sigo sin saber muchas de las cosas que ocurren, y menos aún de las cosas que van a ocurrir. Esto le da mucho más sentido aún a mi proyecto de recoger basura en los caminos para que no llegue a los océanos. Hola, ya llegué a mi destino, Astorga, una villa grande e importante centro maragato. Sus 2000 años de historia se ven en las monumentales obras arquitectónicas que aquí existen. También un área muy fértil por estar a las orillas del río Tuerto. Esto hace que tenga una gastronomía espectacular. Destaca la Catedral de Santa María y su ayuntamiento. Hoy la etapa fue dura, con subidas y bajadas, en terreno pedregoso. Pero encontré poca basura. No obstante, hoy tengo merecido un pequeño descanso. Hasta mañana.